Lo primero que vi fue su camiseta en el suelo del trastero. Una blanca, de esas que Álvaro usaba para dormir. Pero no olía a su colonia ni a su piel. Olía a sudor reciente. A sexo. A otro hombre. No me preguntes qué hacía yo en el trastero un martes a las 11 de la mañana. Supongo que necesitaba desconectar, esconderme de mí misma o buscar excusas para no volver a la oficina después de comer. Habíamos discutido esa mañana, otra vez, por una tontería. El café. Siempre el maldito café. Álvaro lo quería con azúcar, yo sin. Pero la discusión no era por eso. Era por todo lo que no decíamos. Y ahí estaba yo, sentada en una silla de camping, rodeada de cajas de Navidad y maletas vacías, mirando esa camiseta suya en el suelo, junto a una botella de agua medio vacía y una marca de pintalabios en el plástico. No el mío. Me quedé congelada. No por la sospecha. Por la certeza. Me levanté, revisé la habitación como si de repente me hubieran lanzado en medio de una escena de crimen. Y entonces lo escuché. Un ruido sordo, desde el altillo que nunca usamos. Como un golpe leve, un roce. Me acerqué. El altillo estaba cerrado, pero mal encajado. Subí la escalerita de aluminio que aún tenía polvo de las obras de hace 3 años. Y ahí fue donde todo se fue a la mierda. No estaba sola. Él tampoco. El muy cabrón lo había estado usando como su motel personal. Álvaro llegó a casa antes de lo habitual ese jueves, no porque sospechara algo, sino porque el jefe había tenido una migraña y cerró la oficina a mediodía. Se le notaba de buen humor, con esa cara relajada de quien piensa que va a echarse la siesta sin culpa. No me esperaba, claro. Yo había pedido el día libre por una supuesta revisión médica que no existía. Estaba en casa, pero no como él se imaginaba. A esa hora, Sergio y yo ya habíamos terminado, y él se había ido por la entrada del patio trasero hacía apenas 15 minutos. Yo estaba en la ducha, intentando borrar cualquier rastro físico, pero no sabía qué hacer con el resto. El corazón me iba como un martillo, no por culpa ni remordimiento, sino porque sabía que no tenía margen de error. Había planeado todo para que no se notara, pero Álvaro adelantándose cambió las reglas. Escuché la puerta principal cerrarse y su voz gritar un Laura, desde el pasillo. Contesté que estaba en la ducha, que había vuelto antes de la revisión. Él no respondió. No subió enseguida. El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier grito. Algo se había activado en él. Álvaro no era paranoico, nunca lo había sido, pero era observador, metódico, y tenía una memoria perfecta para los detalles más insignificantes, como la manera en que yo colgaba las toallas o el orden exacto de los imanes en el frigorífico. Cualquier cosa fuera de sitio podía ser el comienzo de una sospecha. Tardó unos 5 minutos en subir. Me puse la bata rápidamente y salí del baño justo cuando él entraba en el dormitorio. Nos miramos apenas un segundo. Tenía los ojos clavados en mi cara, no con rabia, sino con una intensidad que me incomodó. Le pregunté si todo estaba bien, intentando sonar natural, pero su respuesta fue seca. ¿Por qué huele a perfume de hombre en el pasillo? No supe qué decir. Me limité a fingir que no lo entendía. Él se acercó más, olió mi bata. Esto no es mío, Laura. Me alejé con la excusa de que debía atender una llamada, pero no era creíble. Sabía que había empezado a caer. Bajó sin decir nada más. Se encerró en su despacho durante 1 hora. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, sin moverme, sin saber si debía empacar mis cosas o fingir que no pasaba nada. En ese momento, recordé algo que había dejado en el trastero, algo que podía delatarme. Corrí escaleras abajo y salí por la cocina hacia el patio, pero cuando abrí la puerta del trastero, él ya estaba dentro, con la camiseta en la mano, la botella, todo. No dijo nada. Me miró. Cerró la puerta con llave desde dentro y salió sin mirarme otra vez. No hubo insultos.
No hubo reproches. Solo silencio. Subió a nuestra habitación, agarró una maleta, empezó a meter ropa. Fui tras él, le pedí que hablara. ¿Quieres que hable?, dijo. Vale, ¿quién es? Le dije que no importaba. ¿Desde cuándo? Contesté que no era relevante. Entonces paró de empacar y me miró, serio. No me hagas sentir más idiota de lo que ya me siento. Laura, ¿ha estado aquí? No pude mentirle en eso. Le dije que sí. Respiró hondo, apretó la mandíbula. ¿En nuestra casa? Asentí. ¿En nuestra cama? Ahí sí mentí. Dije que no, que nunca en la cama. No sé si me creyó. Siguió empacando. Le dije que podía quedarme en casa de mi hermana si él quería quedarse. No respondió. Llamó a su jefe y pidió unos días de baja. Después llamó a un hotel y reservó una habitación por una semana. Todo en voz alta, con una frialdad que me heló más que cualquier grito. Me dejó en la cocina, con un plato de comida que se enfriaba y 2 niños en el colegio sin saber que todo había cambiado. Esa noche, me llamó su madre. Me preguntó si estaba todo bien porque Álvaro había llegado con una maleta. Le dije que era un problema de pareja, sin detalles. Ella, sin saber lo que pasaba, ya se ponía de su lado. Siempre fue así. Cualquier desacuerdo entre nosotros se traducía, para ella, en que yo era fría, distante, o que no cuidaba lo suficiente del matrimonio. Pensé en decírselo, que su hijo dormía en un hotel porque yo me había acostado con otro, pero no lo hice. No por vergüenza. Por orgullo. Dormí mal. Muy mal. Cada sonido en la casa me parecía una señal de que él había vuelto. No lo hizo. Al día siguiente, llevó a los niños al colegio sin entrar. Les dijo que mamá estaba enferma. Yo supe por ellos que lo notaron raro. Les compró desayuno de camino, algo que nunca hacía. Papá está triste, dijo Lucía. Y esa frase me dolió más que cualquier acusación directa. Porque era verdad. Álvaro no volvió al día siguiente. Ni al otro. El domingo recogió a los niños para llevarlos a comer fuera. Yo aproveché para ir a casa de mi hermana. No quería estar en casa cuando él regresara. Tenía miedo de enfrentarme a su mirada otra vez. No porque me sintiera culpable, sino porque no sabía cómo defender lo indefendible. No había justificación que sonara creíble, ni historia que me redimiera. Sabía que estaba rota, y que lo había roto a él conmigo. No me llamó. No me escribió. Solo me dejó una nota, al tercer día, sobre la mesa del comedor. Cuando vuelvas, la casa será tuya. Yo me voy al piso de la playa. Necesito distancia. No hagas esto más difícil para los niños. No hables de esto con ellos. No todavía. La nota no tenía rencor. Tenía resignación. Y eso, por extraño que parezca, dolía más. Porque era la señal más clara de que lo nuestro ya no tenía arreglo. No había pelea. Solo un final. Cuando me escribió diciendo que vendría el martes por la noche para hablar, supe que no era una conversación cualquiera. No era una tregua, ni un intento de arreglar lo nuestro, era la cita en la que él me iba a mirar a los ojos y pedirme, sin pedirlo, una explicación que sabía que no podría darle sin que sonara patética. Durante todo ese día estuve pensando en cómo empezar, en si debía disculparme primero o explicarme, si debía admitir que fue una elección consciente o si sería mejor mentir, aunque fuera mal, para no empeorar más las cosas. No encontré una forma decente de hacer ninguna de las dos cosas. Me puse nerviosa con cada ruido en la escalera del edificio, cada coche que se detenía, cada sombra detrás de la puerta. Cuando por fin llamó al timbre, no respiré, solo abrí. Estaba más delgado, o tal vez era la ropa, pero algo en su cara me dejó claro que había dormido poco y comido menos. Entró sin decir nada, se quitó la chaqueta y la colgó como si aún viviera allí, como si quisiera dejarme claro que esa casa había sido también suya.
Nos sentamos en el salón, frente a frente. No encendí la tele, no puse música, ni ofrecí café. No tenía sentido disfrazar esa escena de algo cotidiano. Me miró, pero no con odio, ni con desprecio. Fue peor. Me miró como si ya no sintiera nada, como si me estuviera observando desde una distancia emocional que antes no existía. Esperé a que hablara. No lo hizo. Pasaron minutos y seguía en silencio. Yo no aguanté más. Álvaro, dime algo. ¿Qué quieres que diga? Preguntó sin levantar la voz. No lo sé, lo que piensas, lo que sientes, algo. Lo que pienso ya lo sabes. Lo que siento, también. No vine para repetir lo obvio. Vine para escucharte a ti. ¿Escuchar qué? La verdad. Toda. Sin pausas, sin omisiones, sin frases tipo no fue tan grave o solo pasó una vez. No tengo interés en escuchar nada disfrazado. No sé por dónde empezar, dije, bajando la mirada. Empieza por el principio. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Qué hiciste? Quiero saberlo todo. Me lo debes. No era un reclamo emocional. No era venganza. Era exigencia. Álvaro no era de los que explotan, de los que rompen cosas, gritan o lloran. Álvaro hería con datos, con tiempos, con lógica, y eso dolía más, porque sabías que no podías rebatirle. Se llama Sergio. Trabaja conmigo. Empezamos a hablar hace unos meses. Primero solo mensajes, luego cafés. Fue gradual. Yo lo permití. No me hizo falta que él insistiera mucho. Yo quise hacerlo. ¿Lo trajiste aquí? Preguntó, sin titubear. Sí, respondí sin rodeos, un par de veces. ¿Los niños estaban? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez? El mismo día que descubriste la camiseta. Se había ido poco antes. Lo vi parpadear más lento, como si procesar cada dato le costara una descarga interna. Pero no cambió su tono. ¿Por qué? Preguntó. No supe qué responder. No había una causa única. No era una venganza, no fue porque él me tratara mal, ni por carencias materiales ni discusiones constantes. Fue por mí, por cómo me sentía, por lo vacía que estaba y lo fácil que fue llenar ese espacio con algo que no me obligaba a pensar. Lo miré y hablé, sin pausas. Porque me cansé de sentirme apagada, de esta vida que parecía irse sin avisar, de estar siempre en piloto automático. No fue culpa tuya, no te faltó nada, Álvaro. No fue por ti, fue por mí. Porque me sentía invisible, porque necesitaba algo que me hiciera sentir viva otra vez, aunque fuera una ilusión. No lo planeé, no lo busqué, pero tampoco lo rechacé. Lo vi venir y no hice nada para evitarlo. Pensé que podía manejarlo, que sería algo puntual, una distracción, pero me equivoqué. No lo justifica, lo sé, pero es la verdad. Álvaro asintió con la cabeza, como si hubiera escuchado una confesión médica. No replicó. Solo dejó escapar un suspiro largo. Se levantó y fue a la cocina. Escuché el sonido del grifo. Volvió con un vaso de agua y se sentó otra vez. Lo bebió entero antes de hablar. ¿Lo amas? No. No es amor. ¿Querías dejarme? No. Pero tampoco sabía si quería quedarme. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo he visto desde ese día. No pregunté eso. No. No pienso volver a verlo. Cruzó los brazos y me miró fijamente. ¿Y por qué debería creerte ahora? Me quedé callada. No tenía cómo convencerlo de nada. Si decía porque te amo, sonaría vacío. Si decía porque estoy arrepentida, parecería que solo reaccionaba por haber sido descubierta. Así que me limité a responder lo único que podía decir sin caer en la hipocresía.
No lo sé, Álvaro. No sé si deberías creerme. Solo sé que no quiero perder lo poco que queda. Lo que queda es ceniza, Laura. Tú soplaste la llama. No hubo insultos, ni lágrimas, ni golpes en la mesa. Solo esa frase, dicha con tanta frialdad que sentí que me atravesaba más que cualquier bofetada. Álvaro se levantó, recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. ¿Vas a divorciarte? Todavía no lo sé. Pero ya no somos pareja. No para mí. No desde el día que lo metiste en nuestra casa. No puedo mirarte igual. No sé si podré perdonarte. Ni siquiera sé si quiero hacerlo. Se detuvo en la puerta. No digas nada a los niños aún. Cuando lo sepa, te lo diré. Por ahora, diles que papá necesita tiempo. Eso al menos es verdad. Y se fue, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que lo hacía siempre. Solo que esta vez, ya no iba a volver por esa puerta como mi marido. La primera señal de que algo había cambiado de verdad no fue su ausencia ni el silencio con el que se fue. Fue la carta del abogado que llegó el lunes siguiente. Un sobre blanco, discreto, sin membrete visible, con mi nombre escrito con una caligrafía que no reconocía. Dentro había una notificación de separación de bienes temporal y una advertencia legal sobre el uso compartido de la vivienda, firmada por un bufete de abogados de prestigio. No era una amenaza, era una acción. Álvaro no estaba improvisando, estaba ejecutando un plan. No me había hablado de divorcio durante la confrontación, pero en el momento en que vi ese documento, supe que la venganza ya no era una posibilidad, sino una estrategia en marcha. No tardé en notar más movimientos. Canceló nuestra cuenta bancaria conjunta y transfirió su parte de los ahorros a una nueva cuenta personal. Me dejó acceso al dinero común solo para cubrir los gastos del mes, con una anotación fría y clara en un archivo compartido de Excel. Esta es la última transferencia hasta que se regularicen las condiciones del acuerdo de separación. También bloqueó su número de teléfono, no completamente, pero limitó las llamadas y mensajes a un horario específico, de lunes a viernes, entre las 9 y las 12 del mediodía, solo para asuntos relacionados con los niños. No me habló más de lo necesario. Cada conversación era una agenda, un trámite. Me convertí en alguien con quien se negociaba, no en alguien a quien se le hablaba. Intenté escribirle una carta larga, no para justificarme, sino para explicarle cosas que no me atrevía a decirle en la cara. La dejé en el buzón de su nuevo piso, sin respuesta. No la rompió ni la devolvió, simplemente la ignoró. Y eso fue peor. Álvaro siempre había sido meticuloso con todo lo que implicaba diálogo. Ignorarme era su forma de decir que ya no había nada que decir. Después supe por una amiga en común que había pedido una reducción de jornada en el trabajo para poder estar más tiempo con los niños. Los recogía del colegio, los llevaba a actividades, les preparaba la cena en su piso nuevo. En casa, yo me quedaba con las mochilas vacías y el silencio de las tardes, esperando que la culpa pasara, pero no pasaba. Un jueves, fui a recoger a Lucía a la salida del conservatorio y ella ya no estaba. Álvaro se la había llevado antes, sin avisarme. Le escribí, molesta, y su respuesta fue simple: está en mi horario. Yo la recojo los jueves. Lo tienes en el calendario compartido. Abrí el enlace y ahí estaba, todo perfectamente organizado, día por día, hora por hora, como si se tratara de una custodia post-divorcio oficial. Pero no estábamos divorciados. Aún no. Solo que para él ya era como si lo estuviéramos desde el momento en que abrí la puerta del trastero a alguien que no era él. A la semana siguiente me llegó otra sorpresa. Una carta del colegio. Álvaro había solicitado una reunión con la orientadora para hablar del impacto emocional del proceso familiar en curso, sin consultarme. Cuando llamé al colegio para preguntar de qué se trataba, me dijeron que él había dejado claro que aún no se lo había comunicado a los niños, pero quería establecer un canal de apoyo anticipado en caso de que decidiera hacerlo. No lo hizo para protegerlos, lo hizo para dejar claro que él estaba actuando responsablemente mientras yo aún vivía entre excusas.
Lo más duro vino después, cuando modificó su testamento. Me enteré por mi cuñado, que trabaja en el mismo despacho legal. No me lo dijo para herirme, me lo dijo porque le sorprendió la rapidez con la que Álvaro lo había hecho. En una semana, dejó estipulado que si algo le pasaba, la custodia plena pasaría a su hermano, no a mí, y que yo quedaría fuera de cualquier decisión patrimonial relacionada con los niños. No era una medida emocional, era legal. Le importaba tanto hacerme a un lado que estaba dispuesto a dejar constancia por escrito de que no confiaba ya ni en mi criterio como madre si él faltaba. Intenté hablar con él durante una de las entregas de los niños, pero me cerró la conversación en seco. No es el momento, me dijo, sin levantar la voz. ¿Entonces cuándo? Pregunté. ¿Alguna vez vas a perdonarme? ¿Tú me perdonarías si hubiera sido al revés? No lo sé, dije bajando la cabeza. Pues yo sí lo sé. No lo harías. Me lo echarías en cara cada vez que discutimos. Y lo peor no fue que me traicionaras, Laura. Lo peor fue que lo hiciste aquí. En nuestra casa. En mi espacio. Donde duermen mis hijos. ¿Qué quieres que haga para enmendarlo? Nada. No puedes. Y se fue, otra vez. Ni una palabra más. Después de eso, empezó lo que él seguramente consideró la parte más simbólica de todo, la mudanza de sus objetos personales. No lo hizo de golpe, lo hizo en bloques. Cada domingo, venía durante una hora, con una lista en mano, y se llevaba lo justo. Libros, ropa, discos, su cafetera, su colección de vinilos, su bicicleta, sus herramientas. Cada vez que cruzaba la puerta, la casa se sentía más vacía. No de muebles, sino de él. De su energía. De su rutina. Y entonces lo entendí. Álvaro no estaba destruyendo mi vida con gritos ni venganza emocional. No estaba saboteándome, ni buscaba que yo sufriera con escenas dramáticas. Estaba borrando su existencia de mi vida de forma meticulosa, sistemática, estratégica. Me estaba castigando no con violencia, sino con ausencia. Con desaparición. Con orden. Y dolía más de lo que me imaginé. No hubo fecha ni aviso previo. Simplemente apareció un miércoles por la noche después de dejar a los niños con su madre. Llamó al timbre, no usó sus llaves. Me pilló en bata, desmaquillada, sin ganas de fingir que estaba bien. Abrí sin decir palabra. Entró con paso seguro y se sentó en la mesa del comedor, donde solíamos cenar juntos cada sábado. Yo me senté enfrente, como si estuviéramos por firmar un contrato y no por hablar del derrumbe de nuestra vida. No voy a alargar esto, dijo mirando un cuaderno pequeño que trajo en la mano. Pero creo que necesitamos cerrar esto antes de que se convierta en una guerra fría interminable. ¿Cerrar qué exactamente? El matrimonio. La convivencia. Todo. Quiero que lleguemos a un acuerdo sin abogados. Si no se puede, los usaré. Pero prefiero que lo resolvamos entre nosotros. Asentí sin saber qué decir. Álvaro abrió el cuaderno y empezó a leer una lista. Custodia compartida, calendario de visitas, reparto de gastos escolares, cambios en las pólizas médicas, mantenimiento del piso hasta su venta, distribución de muebles mayores. Nada emocional, todo técnico. Me habló como si yo fuera una clienta y él el asesor legal. Yo escuché todo en silencio, sin apuntes ni interrupciones. Cuando terminó, me miró fijamente. Si tienes algo que proponer, dime. Si estás de acuerdo con esto, podemos firmarlo en notaría la semana que viene. Estoy de acuerdo, pero, me detuve un segundo antes de terminar la frase, pero necesito saber si esto es definitivo. Si ya tomaste la decisión final. La tomé el día que te escuché mentirme mientras te ponías la bata, respondió sin levantar la voz. La tomé cuando me di cuenta de que no solo te habías acostado con otro, sino que lo habías hecho en la casa que compartimos, que caminaste por el pasillo, saludaste a nuestros hijos, limpiaste las migas de la encimera, todo como si nada.
No fue el sexo, Laura. Fue la normalidad con la que lo hiciste. No contesté. Ya no tenía excusas. Álvaro no quería una explicación, ya no buscaba comprender, solo necesitaba terminar lo que habíamos dejado a medias. ¿Tú crees que en algún momento podrías perdonarme? No es una cuestión de perdón. Te perdoné como ser humano. No quiero que te vaya mal, no te deseo desgracia. Pero como pareja, no. No puedo seguir durmiendo al lado de alguien que me quitó la paz. Y no porque no seas buena madre o buena persona. Simplemente porque ya no te creo. ¿Y si me hubiera detenido antes? ¿Si hubiera confesado antes de que tú lo supieras? No habría cambiado nada. Ya estabas dispuesta a traicionarme. El momento en que decidiste hacerlo fue el punto sin retorno. La confesión anticipada no me habría devuelto la confianza. Solo habría acortado el proceso. Tomé aire. Me temblaban los dedos. Yo no lo hice por venganza, ni por aburrimiento. Lo hice porque sentía que no tenía nada. Que tú estabas aquí pero no estabas. Que vivíamos como socios, no como pareja. ¿Y en vez de hablarlo conmigo, lo hablaste con otro? ¿Lo resolviste abriéndote las piernas a un desconocido? Preguntó, y por primera vez su voz tuvo algo de rabia. Laura, yo también he sentido distancia, cansancio, agotamiento. Pero no salí a follarme a una compañera de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque aún te respetaba. Porque, aunque estuviera confundido, no te veía como un error. No busco tu perdón, Álvaro. Solo quiero que me digas si esto es el final o si en algún momento podríamos, no sé, empezar de nuevo. Yo no quiero empezar de nuevo. No contigo. No después de esto. No me malinterpretes. No es odio. Es un punto final. He decidido rehacer mi vida sin la obligación de seguir reconstruyendo algo que ya está colapsado. No quiero ser tu pareja, ni tu amigo, ni tu confesor. Solo el padre de tus hijos. Y eso lo voy a cumplir a rajatabla. No lloré. No porque no doliera, sino porque ya no quedaban lágrimas útiles. Solo asentí, recogí el cuaderno y dije que me parecía justo, que lo firmaría. Álvaro se levantó, fue a la puerta y se detuvo un segundo. ¿Te arrepientes? No sé si la palabra es arrepentimiento. Me duele lo que pasó. Me duele haberte perdido. Me duele haber sido capaz de destruir algo que me costó tantos años construir. Pero si me preguntas si volvería atrás, sí, lo haría distinto. Muy tarde, dijo, y abrió la puerta. Nos vemos el viernes. Llevaré a los niños al dentista. Avísales tú. Y se fue. Sin abrazo. Sin despedida. Solo el sonido de la cerradura al cerrarse, como cuando uno termina de leer un libro y no piensa abrirlo nunca más. La casa se sentía distinta, no por el ruido o la decoración, sino por la forma en que cada cosa ya no tenía propósito. La silla de Álvaro seguía en su sitio, el hueco donde colgaba su abrigo aún estaba vacío, y los cajones donde antes guardaba sus herramientas ahora estaban llenos de papeles del colegio, dibujos de los niños, informes médicos. No hubo un cambio brusco ni una transformación radical. Solo fue pasando. Él dejó de estar. Y yo seguí aquí, intentando averiguar qué quedaba después de que todo se rompiera. Durante las primeras semanas, todo era mecánico. Despertar, preparar desayunos, llevar a los niños, contestar correos, fingir que todo estaba bien delante de los profesores, de mi hermana, de los vecinos. Nadie preguntaba directamente, pero todos sabían. Ese silencio incómodo, ese modo de hablar de Álvaro en pasado sin atreverse a nombrar el divorcio. Nadie lo decía, pero todos lo entendían. Los niños, por suerte o por instinto, supieron adaptarse mejor de lo que yo esperaba. Álvaro fue claro con ellos, sin dramatismos. Les explicó que mamá y papá ya no vivían juntos, pero que los dos los queríamos igual. No les habló de lo que pasó, y yo tampoco.
No era cobardía, era sentido común. No quería que mis hijos crecieran con una imagen rota de su madre. Bastante tenían con perder la idea de una familia completa. Durante ese tiempo, me obligué a estar presente en todo lo que podía. Aparecer en los partidos de fútbol, en las reuniones escolares, en las clases abiertas del conservatorio. No por redención, sino por responsabilidad. Sabía que no podía volver atrás, pero al menos quería que, en el futuro, cuando ellos recordaran esta etapa, no me vieran desaparecida. Con Álvaro, la comunicación se volvió una rutina establecida. Fría, práctica, sin lugar para improvisaciones. Solo mensajes sobre horarios, salud, listas de materiales escolares. Al principio, cada uno de esos mensajes me dolía, como si me recordara constantemente que ya no era parte de su vida, solo parte de su logística. Con el tiempo, me acostumbré. Dejé de buscar en sus respuestas un atisbo de emoción. Dejé de esperar algo más que un ok o un recibido. Y, sorprendentemente, eso me dio cierta paz. El tema del divorcio oficial llegó 2 meses después de aquella última conversación. No hubo sorpresas. Firmamos los papeles en una notaría del centro. Él llegó puntual, trajeado, con todo preparado. Yo también lo llevé todo en orden. Firmamos, nos dimos la mano, y salimos por separado. Ni una palabra fuera del guión. Ni un reproche, ni una mirada larga. Solo 2 personas que habían sido algo y ahora eran otra cosa. No sé si lo vivió con alivio o con tristeza. Yo no sentí ninguna de las 2 cosas. Solo una especie de confirmación de que todo lo que vino después ya no era su responsabilidad, ni la mía. Aprendí muchas cosas que preferiría no haber aprendido así. Aprendí que la traición no siempre viene de alguien ajeno. A veces, tú misma eres quien toma la decisión que rompe todo. Aprendí que querer a alguien no garantiza que lo respetes. Que el amor puede sobrevivir al desgaste, pero no a la indiferencia. Aprendí que no hay manera de calcular el daño que vas a hacer hasta que lo haces, y que muchas veces no es reversible, aunque pidas perdón 1000 veces. También entendí que ser la que cometió el error no te convierte en una villana de película. Simplemente, eres humana. Una persona que hizo algo mal, que lastimó a otra, y que tiene que cargar con las consecuencias. No para siempre, pero sí el tiempo suficiente como para entender lo que hiciste. Con el tiempo, dejé de esperar llamadas o mensajes suyos fuera de lo necesario. De vez en cuando, en cumpleaños o eventos del colegio, cruzamos frases algo más humanas. Comentarios sobre cómo ha crecido Marcos, o lo bien que toca Lucía el piano. Breves momentos de cordialidad que no reconstruyen nada, pero tampoco destruyen. No somos enemigos, pero tampoco amigos. Y eso está bien. Sergio desapareció por completo. Se pidió el traslado a otra oficina pocos días después de que Álvaro dejara la casa. No volvimos a hablar. No intentó buscarme, y yo no intenté retomar nada. No había nada que salvar ahí. Fue lo que fue. Un error. Una decisión que pareció inofensiva al principio y que acabó costándome una vida entera. Nunca lo culpo a él. Ni siquiera me culpo constantemente a mí. Pero sé que fue una línea que crucé sin pensar en el después, y el después fue esto. Ahora, meses después, empiezo a entender que sigue. No un nuevo amor, ni una segunda oportunidad con Álvaro. Eso está cerrado. Lo que sigue es reconstruirme. Sin prisa, sin metas concretas, sin buscar redención. Solo vivir sin seguir huyendo de lo que pasó. Intentar ser una madre presente, una persona honesta conmigo misma, alguien que, si alguna vez vuelve a construir algo con otra persona, no lo haga desde la carencia o el aburrimiento. A veces me preguntan si estoy bien. Y respondo que sí. No porque lo esté del todo, sino porque estoy en camino. Y eso, después de todo esto, ya es bastante.